Bienvenidos a Sanarte, porque para el de corazón feliz la vida es un banquete contigo. Este es un podcast de cultura y desarrollo personal. Mi nombre es Paula y quiero darles la bienvenida a este episodio Saber Descansar. ¿Por qué? Porque dadas las actividades diarias presentamos agotamiento emocional, mental, físico, espiritual y es necesario hacer una pausa en el día a día. Encontré una doctora llamada Sandra Dalton de Estados Unidos que nos dice: necesitamos descansar de 7 maneras. Necesitamos el descanso físico, el descanso social, el descanso espiritual, emocional, creativo, mental y sensorial. Habiendo mencionado esto, me gustaría darle la bienvenida a Mario y decirle: Mario, tú eres el experto en temas de psicología. Nos hablabas mucho la vez pasada del descanso a la hora del sueño. ¿Cómo ves esta teoría de los 7 tipos de descanso? Hola a todos, queremos darle la bienvenida a este espacio y sí, me encanta la de la doctora porque realmente yo considero que hay una ventaja muy grande, aunque también se convierte en una desventaja, que los humanos seamos personas integrales, tengamos como varias facetas. La vez anterior estábamos hablando un poco acerca de la importancia del sueño. De hecho, estábamos hablando del descanso desde 2 perspectivas. Una, desde el sueño, un poco pensándolo más biológicamente, y la otra desde lo social, la concepción social del descanso. En esta me gasté mucho más tiempo, así que hoy voy a hablar rápidamente acerca de el sueño desde un concepto más biologicista. Y no voy a profundizar, pero simplemente voy a decir: el organismo necesita dormir. El sueño se convierte en ese descanso mental que menciona la doctora en sus 7 tipos de descanso diferentes. ¿Por qué? Las personas que no duermen después de 72 horas se ha comprobado científicamente que tienden a tener alucinaciones auditivas, olfativas, visuales, todo por causa del sueño, porque el sueño se convierte en un proceso de descanso de la mente y de alguna manera de archivo de memoria. Pues cuando yo estoy durmiendo, toda la información que llega a mi día a día se está archivando. Se está archivando donde yo lo pueda recordar o se está eliminando. ¿Cuál es la información que yo recibo? Yo voy caminando por la calle y puede que yo esté pensando acerca de mi trabajo. Entonces eso es información que tengo archivada y que estoy manejando en todo momento. Pero información adicional que me llega es el carro que pitó, el señor que peleó, en la esquina que el semáforo está en rojo. Esa es información que el cerebro necesita de alguna manera desechar, porque aunque me llega la información, no la necesito para mayor cosa. Entonces el sueño, la importancia del sueño está precisamente allí, en el hecho de que sirve para que el cerebro pueda organizar y llevar a memoria los aspectos importantes, pero también eliminar aquellos aspectos que recibimos todo el tiempo, pero que obviamente no los necesitamos. Así que descanso mental. Hola Iván, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me alegra mucho saludarlos. A mí este tema me encanta. Yo soy de los que puedo disfrutar cada uno de los festivos que en Colombia orgullosamente tenemos como potencia, ¿no? Somos potencia mundial en puentes y festivos. Entonces, pues nada, como pasar un buen tiempo en familia, ¿no? Yo quiero tocar este tema. A mí me gusta siempre como desde el concepto, y el concepto, digamos que para mí es fundamental, porque si yo no entiendo algo, pues no lo voy a practicar, no voy a pensar en eso. Y entonces quería detenerme, ¿no? Como la misma palabra descanso nos dice, porque cuando lo hacemos, podemos llegar a concluir y esas conclusiones nos hacen hacer o no hacer otras cosas. Entonces, en el descanso, pues lo primero que yo veo es que hay como una pausa, ¿no? Como una quietud, como un detenernos, y tiene un propósito, ¿no? El propósito principal es recuperar las fuerzas. Ese ejercicio de frenar nos lleva a reflexionar, a pensar, y pues ya que lo mencionabas ahorita, Mario, ese reposo y ese descanso en el cerebro, ese descanso físico, pues nos ayuda, y
bueno, ¿qué otros tipos de descanso hay? Entonces yo invito a Marcela a que nos cuente un poquito de qué tipos de descanso piensa que puede haber. Bueno, yo, perdón, Dale, si dale. interrumpo un poco la entrada de Marcela, es que me gustaría añadir algo que dijo Iván. Y bueno, encontré un artista callejero de Estados Unidos, creo, que dice, escribió una frase que todo el mundo ha copiado últimamente, que dice, si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Y a mí eso me parece muy relacionado con el contexto, ¿no? O sea, ¿por qué descansamos? Yo a la hora de ponerme a estudiar un poquito de este tema, me puse a buscar, yo siempre busco artículos en internet, me pongo a buscar información sobre el tema y cuando quise guardar la información, adivinen en qué carpeta la guardé. La guardé en mi carpeta de productividad. ¿No? Entonces dices, ok, bueno, ¿por qué? Porque el descanso, claro, el descanso es lo que Iván nos decía, el descanso nos permite trabajar más. Ahora sí, Marcela, bienvenida. Vale, gracias. Pues retomando un poquito lo que decía Iván hace un ratico, pues sí, a mí también me gusta ir al origen, ¿no? Al origen de las cosas para entender. Entonces, cuando uno va al manual del diseñador, ¿no? Que nos diseñó, pues estableció también unas pautas para los humanos de cómo debería ser el descanso. Uno de los elementos que tenemos es de los primeritos, fue 6 días trabajarás y 1 día descansarás, ¿no? Entonces, independientemente del contexto, digamos, de la práctica religiosa o de la práctica laboral, hoy en día, digamos, al menos aquí en Latinoamérica, uno ve que muchas personas, inclusive el domingo, trabajan, ¿no? Y eso, pues sí, claro, es difícil porque lo importante finalmente es tratar de encontrar un tiempo para estar, como decía Iván hace un rato, juntos en familia, compartir y cambiar la rutina del día a día, del ir a la oficina, volver o ir al lugar de trabajo y volver. Pero digamos que independientemente de eso, al menos si eso no es posible porque el trabajo, digamos, se lo impide, porque su jornada laboral se lo impide, pues al menos buscar un día en el que usted diga, voy a reservarme este día para mí, para cambiar de actividad, para dedicarle tiempo a Dios, para dedicarle, perdón, tiempo a mi mente, a mi reflexión y eso, digamos que va a hacer un poco la diferencia. Es interesante porque en el manual hablan adicionalmente de, como hablamos de una época en la que fue escrito, que era una época más bien agrícola, ¿cierto? Decía, independientemente de si hay siega o si hay arada. Es decir, no importa la época del año en la que usted esté, lo importante es que se tome el tiempo para el descanso. Entonces, todas las semanas deberíamos reservarnos un día, ¿cierto? Para descansar. Y otro elemento interesante que encontré allí en el manual fue que adicionalmente al tema del descanso del cuerpo, el diseñador mismo dijo que fuéramos a él cuando estuviéramos trabajados y cargados, que él nos haría descansar. Entonces ese es otro llamado, no es solamente el tema del descanso del cuerpo, sino el descanso de la mente, ¿cierto? El descanso del temor, por ejemplo, es aprender de la mansedumbre, de la humildad, de quitarse un poco el orgullo y tratar de vivir más libremente, ¿cierto? Y entonces es, digamos, despojarse un poquito de todas esas cargas que traemos día a día, ir al taller del maestro, a que el maestro nos haga un refrigerio diario, y eso también nos va a servir para el descanso, ya no solamente del cuerpo, sino también del alma. Hay una cosa que me parece muy relevante y muy importante de lo que tú dices. ¿Sí? Y si yo pudiera comparar la Biblia con lo que pasa actualmente en la situación histórica que estamos viviendo, pues hay una contradicción muy fuerte, muy fácil verlo. Nosotros encontramos ciudades 24 horas, que no está mal, o sea, sales de tu casa a las 4 de la mañana, sino que vas a trabajar y trabajas hasta las 6 de la tarde y de allí sales para la universidad, terminas jornada de universidad y tus amigos te dicen, hey, ¿pero qué va a hacer? No, pero no vaya a descansar. Y pareciera que nuestros días se convierten en días de 24 horas donde no podemos detenernos, socialmente exigibles, versus lo que la Biblia dice, ¿no? Porque la Biblia dice, de los 7 días de la semana descansa uno.
o sea, de las 52, son 52 semanas, las del año, de las 52 Gracias. semanas, por favor, descansa bisiesto. 52 días más las vacaciones, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a un rigor todavía más grande, cuando uno tiene la oportunidad de leer la Biblia, la tierra debe ser de 6 años y el séptimo descansar, y adicionalmente el año 50 también hay un tiempo especial de descanso. Y la verdad es que Jesús estuvo hablando en la Biblia mucho en contra del cansancio, ¿sí? Y tú lo dijiste hace un momento, Marce, porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, pero también dice que no nos afanemos por nada, también dice que cuando estemos afanados, pues que podemos acercarnos a Dios para contarles nuestras necesidades y las cosas que nos agobian. Así que parece que hay un continuo debate entre lo que Dios quiere y que de hecho es lo mejor para nosotros en todos los aspectos, biológicamente hablando y etcétera, versus lo que la sociedad está imponiendo. Y por eso también es necesario tener un equilibrio y encontrar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco es bueno descansar 7 días a la semana o descansar 6 días y trabajar uno, pero claramente tampoco puedo dedicar todo mi tiempo a trabajar. Y voy a retomar, porque me tomé la palabra, pero no quiero retomar otros aspectos de lo que la doctora decía del descanso, y tiene que ver con que descanso no solo es dormir. El cambio de rutinas y el cambio de actividades también se convierte en un proceso de descanso. Por ejemplo, ahí, rápido, mírenme, a mí me gusta, yo soy medio ególatra, entonces mírenme un segundito y hagan así. Así, así. No hay sensación más deliciosa que esta. Y tiene que ver un poco con relajarse y estar descansado, descansar los músculos, así también, los músculos del cuerpo, un estiramiento cuando estamos muy quietos. Algunos llaman a esto pausas activas y normalmente muchos de nosotros tendemos a evitarlas, pero deberíamos hacerlas cada 2 horas al día, y eso también es descanso. A mí me gustaría hablar también un poco de otra definición que encontré el descanso, que es estar libre de ansiedad o perturbación. A mí eso me llama mucho la atención porque, como Mario bien lo decía al principio, siempre pensamos en descansar es dormir bien, dormir, y bueno, claro, dormir bien, cierta cantidad de horas dependiendo del organismo, cada organismo necesita algo diferente, y que sea un sueño de calidad, clarísimo. Pero esto de estar libre de ansiedad o perturbación, me suena un poco eso, al descanso emocional, al descanso mental, que es lo que tú hablabas tal vez un poco del ajetreo de la vida diaria, de la vida en el siglo XXI. Y bueno, esto también lo quería mencionar porque descanso también es tener como un tiempo de refrigerio, un tiempo de esparcimiento. Y eso es muy importante porque eso significa que sí, claro, trabajamos y trabajamos lo que sea necesario, pero es supremamente indispensable incorporar actividades que nos llenen de nuevo, o quietud, que también eso nos relaja y nos llena de nuevo. Porque si estamos hablando de que el cansancio puede ser mental o físico, claro, como estamos produciendo todo el tiempo, hay que decir un momento, hay que poner un límite, decir basta, hasta aquí, y en este espacio puede ser media hora, puede ser 20 minutos, puede ser 1 hora, me lleno a mí para yo poder seguir dando. Quiero hacer una pregunta con base a lo que tú acabas de plantear, Pau, y esta pregunta es para que todos me lo contesten. Y bueno, y si de repente alguien lo ve en el chat, nos ve y puede escribirlo en el chat, también me gustaría que lo contestara, pero ¿qué cosas te angustian a ti? Y aquí sobre la mesa, ¿qué cosas los angustian ustedes? Porque Paula acaba de decir, la angustia hace que no descansemos. ¿Qué cosas los angustian? Pienso que tenemos muchos tipos de angustias. A mí me pasa. Tengo diferentes tipos de angustias, doña angustias. Es difícil porque unas evidentemente son más preocupantes que otras. Y para poner un ejemplo, el tema de salud es un tema que afecta muchas áreas de la vida, no solo física. Sin embargo, pienso yo que no es el más grave. El tema familiar muchas veces, ese sí golpea todas las áreas. El tema económico poco a poco va creciendo y va agrandándose y nos va afectando en diferentes áreas. Entonces, en la medida en que se vuelve más importante, seguro que el nivel de angustia se vuelve tolerable o ya intolerable, y es cuando empezamos a pedir gritos de auxilio para el descanso, ¿no?
A mí personalmente, cuando tengo muchas cosas y no logro como organizarlas en mi cabeza, eso me genera angustia y me impide descansar. De hecho, hace unas noches me pasó antes de las 2 de la mañana me desperté y no pude dormir pensando en un montón de tareas que tengo pendientes. Mi esposa siempre me dice, escriba, escriba, escriba. Y al final lo que hice después de las 3 de la mañana fue escribir una por una las tareas que tenía pendientes, que eran como 12 o 13. Escribí la última y caí rendido. Entonces, el descanso podría también incluir un desahogo, ¿verdad? Un desahogo de situaciones, de un tapón que tenemos en nuestras vidas. Yo quiero citar a John MacArthur, que es teólogo, y para los que nos ven y se preguntan por qué hablamos de Dios y de teología tan seguido, pues yo creo y creo que todos creemos en que así como el tema, Dios es el que surte y provee para todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, de ahí que no son los únicos autores que vamos a citar, pero se torna un poco en que necesitamos a Dios aún hasta para descansar, ¿no? John MacArthur lo que dice es que Dios creó el descanso para nuestra necesidad y por nuestra necesidad. En ese sentido, pues Dios, que es, sí, como nos creó, sabe en qué áreas de nuestras vidas estamos cansados y en qué áreas necesitamos descansar. Yo hice una estadística muy sencilla y se las quiero poner rápido en la mente. Una persona, digamos, supongamos que hay una persona que vive 70 años, esa persona va a vivir 25.200 días, de los cuales, si descansa un día a la semana, va a tener 3.640 días de descanso durante toda su vida. Eso más o menos son 10 años, ¿no? Sin embargo, una persona de 70 años vive 604.800 horas, de las cuales duerme 201.600 horas. Entonces, sumado al descanso de esas 201.600 horas, descansamos o debemos descansar 3.640 días. Ahí la pregunta es, bueno, mientras no dormimos, ¿qué actividades hacemos de descanso? Y lo que hablaba Mario, bueno, descansar también es incomodarnos un poco. Quiero preguntarles específicamente eso. Descansar es incomodarnos y yo se los digo en un ejemplo de la parte física. Yo con algunos temas de salud he tenido que hacer terapia y ejercicio físico que es bueno para mí, pero cuando no hago unos ejercicios de estiramiento, paso una muy mala noche. Pero los ejercicios de estiramiento son muy dolorosos, son muy incómodos cuando los estoy desarrollando, incluso a veces peor que la misma terapia. Luego, cuando termino de hacerlos, pues tengo un gran descanso. Entonces, la pregunta es, ¿descansar es incomodarse? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que sí, y voy a aprovechar para responder la pregunta de Mario, que se la dejé abierta. Y es bueno, me pasa muy similar a Mario, que es, yo tengo, de roles de trabajo tengo 7, y 7 roles que son muy pesados. Cosa que si yo no digo en la noche, voy a desconectar, no duermo, porque no hay momento en que pueda desconectar, ¿no? Entonces, claro, yo soy una persona que está buscando todo el tiempo o sea, tengo mucho la necesidad de descansar mentalmente, de descansar físicamente. Físicamente, digamos que lo logro bien porque he desarrollado ciertos métodos donde digo, hasta aquí, cerebro, voy a descansar, ¿no? Pero digamos que yo necesito mucho, había un tema de la doctora Sandra que dice descanso creativo. Como yo soy artista, necesito el descanso creativo, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta de Iván, a mí hay muchas cosas que me gustan hacer para despertar la creatividad. Algunas pueden sonar superficiales, como por ejemplo ir a un centro comercial, ¿no? Claro, entonces uno se imagina la rubia de la película que va al centro comercial a comprar con la tarjeta de crédito. No, ese no es mi tema. Mi tema es cuando yo veo texturas, cuando yo veo colores, me inspiro. Entonces, claro, esa es la razón por la que yo necesito salir. Necesito tomar un café, pasar tiempo al aire libre, ver la naturaleza, ver los colores. Todo eso me da inspiración para mi trabajo luego.
¿Qué pasa? Que como yo estoy muy cansada, nunca quiero salir. Y si yo no salgo, luego me enojo porque no descansé. Pues bueno, yo también para responder primero a la pregunta de Mario, me pasa algo similar. Y es que muchas veces me pongo a pensar, yo hago la lista en la cabeza, ¿no? De las cosas que tengo pendientes, pero esa lista en la cabeza me atormenta porque entonces tengo muchas cosas y no le doy, hay una cosa que es importante y es la línea de tiempo, ¿no? Si uno no le da la línea de tiempo al cumplimiento de cada uno de los hitos o de las metas que uno tiene, es muy complicado porque se va uno a angustiar y a abrumar con todas las cosas que tiene pendientes. Pero si uno, algo que me enseñaron que me ha sido muy productivo es una cosa a la vez, ¿cierto? Entonces, sí es tener como la perspectiva del trabajo que hay que hacer, pero ir resolviendo. Claramente lo mejor sería lo importante primero, lo urgente después. Si lo importante y lo urgente están en el mismo nivel, pues sería también lo mejor, pero a veces toca hacerle a lo urgente y dejar lo importante un poquito para después. Lo ideal es que uno se pueda programar para que no esté abrumado y entonces pueda generar esa línea de tiempo de manera que uno vaya, listo, check, listo, check. No hay nada que descanse más que cuando uno tiene la lista de tareas y ponerle un chulo a la lista y uno dice, ay, ya. Eso es una cosa, pero espectacular, ¿no? Siente como que se le va quitando, cayendo a un pesito de encima, ¿no? Eso es interesante. Y con De respecto al... hecho, Sí. perdóname, de hecho en este momento me está pasando, hasta ayer tenía 1000 tareas y ya hoy poco a poco he visto como algunas de esas tareas ya están pasando atrás, me quedan otras que son como la fase B, pero hoy por hoy siento un descansito más, como tengo muchas tareas que vienen de aquí en adelante, pero como que pude respirar, ¿no? En ese sentido también, en la línea de tiempo. Sí, de acuerdo. Y para darle respuesta a Iván, yo creo que sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me pasó también durante mi proceso de formación del posgrado, que obviamente uno viene de un trabajo, y uno se vuelve muy mecánico y muy automático en las cosas que va haciendo, porque muchas veces el trabajo no te demanda mucho nivel, dependiendo de los roles que tengas o de las actividades que te vayan poniendo, no tienes mucho nivel de demanda en términos creativos o en términos de hacer otras cosas que te motiven. Entonces, cuando uno se vuelve muy mecánico en el trabajo, pues es chévere porque a uno el trabajo va así, es súper fácil, digamos, sale todo muy natural y uno casi que no tiene ni que pensar, ya uno sabe qué tiene que hacer aquí, sobre todo si uno tiene mucho tiempo en el rol. Pero cuando entré a estudiar, a hacer el posgrado, uy, eso fue un tema tenaz porque comenzaron, de hecho, el posgrado pues era en un tema que demandaba que uno se incomodara, ¿no? Entonces es un tema muy interesante porque finalmente también aprendí ahí que si uno no se incomoda, no aprende. Si uno no se incomoda, también era una forma de descanso, aunque uno salía agotado muchas veces emocionalmente o físicamente, pero en otros sentidos, también uno salía descansado y también inspirado. Entonces, digamos que entiendo la pregunta en ese sentido, ¿no? Muchas veces para descansar tiene que uno incomodarse haciendo otras cosas que también lo llenen a uno como ser humano y lo ayuden a seguir creciendo, ¿no? Súper. Y quiero contarles a nuestros oyentes y a quienes nos ven que cuando concebíamos y soñábamos este espacio, estábamos siempre pensando en poner un tema sobre la mesa y cada uno de nosotros resolverlos de acuerdo un poco a nuestra experiencia, a nuestro nivel de conocimiento. Y me encanta ver como Paula dice, no, yo como artista no sé qué, y se nota en cada una de las intervenciones de Marcela, ahí como ingeniera, cómo va contestando las cosas, Iván, que es abogado, cada rato con sus argumento, y yo al final siempre tengo que contestar desde el comportamiento humano, porque pues, bueno, y para solo un poquito manera de chisme, pero para responder a tu pregunta, Iván, yo me pongo a pensar desde lo humano. Hay que incomodarse, sí. ¿Y cómo me incomodo yo? Pues básicamente hay un tema que socialmente estamos tratando de evitar
o muchas personas están tratando de evitar en estos momentos, y es de conocerse a sí mismo. Sí, no sé y no he podido descifrar cuál es la razón por la cual usted y yo, cada uno de nosotros, como que tratamos de evitar ese proceso de autoconocimiento. Y no sé si tenga que ver con el miedo de lo que me voy a encontrar o con que es más sencillo, como aquí en Colombia hay un refrán que de hecho mi mamá dice, y es que ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente, y es más fácil dejarse llevar que empezar a investigar uno mismo. Yo Permíteme recuerdo que interrumpir con otra frase. Si sus amigos se tiran de un puente, ¿usted también? sí, y la verdad muchas veces parece que es más fácil eso que empezar a tener introspección. Cuando yo estoy en organizaciones y hablamos un poco de la necesidad de precisamente del descanso y pensando un poco en seguridad industrial, pues una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es, usted tiene que conocerse. No puede ser que usted va manejando en el carro y empiece a parpadear y ya sienta que se cansó, porque en ese momento usted ya pudo haber perdido la vida. Es demasiado tarde y no nos conocemos a nosotros mismos. Y ese proceso de conocernos a nosotros mismos es finalmente incomodarse. A mí me gusta montar bicicleta y la última vez que fui al Alto del Vino, no iba en la mitad del recorrido, tal vez llevaba unos 10 kilómetros montando bicicleta y yo dije, uff, y ya sabía que no iba a poder subir y ya sabía que no iba a poder regresar. ¿Por qué? Porque me conozco y no tomé agua, no comí algunos carbohidratos que me ayudan, y yo llevaba solo 10, no llevaba ni 10 kilómetros montando, y efectivamente antes de empezar la subida ya no pude, y cuando bajé con el impulso y hasta donde llegó el impulso, y me tocó como parar 5 veces antes de poder llegar hasta Bogotá, porque realmente no podía conocernos a nosotros mismos, porque eso, como decía Paula hace un momento, o sea, para ella ver texturas es creatividad, y qué es lo que para cada uno de nosotros significa descanso. Solamente lo podemos identificar cuando nos conocemos, pero conocernos a nosotros mismos no es sencillo. Este tema de conversación es común en las oficinas, con nuestros amigos, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Qué vas a hacer esta noche? Pero el saber descansar no es un tema tan común, y por eso se vuelve tan agradable que nos detengamos a pensar en cómo es mejor el descanso. Y esa pregunta no me la esperaba. Eso me lleva a pensar como cuáles son los tips que debemos como seguir para poder descansar, ¿no? Recomendaciones prácticas. Yo quiero empezar hablándole a los profesionales del descanso. A uno que otro gato y a algunas otras personas que les encanta darse un año sabático, 9 meses sabáticos. Estar 9 meses quieto es desesperante cuando uno es muy activo. Es terrible. Por lo que hay que buscar qué hacer. Entonces, yo pensaba en el descanso. Ya todos sabemos que el sueño pues es restaurador. El almorzar, ¿uno a dónde va? Al restaurante, ¿no? Al que te restaura, porque si no te empieza a dar mareo, dolor de cabeza, debilidad y tal. Quiero compartirles cómo, bueno, hay muchas formas de descansar y yo tengo muchas, pero dentro de algunos tips que a mí me gusta tener en cuenta está el tema del café. Hay personas que en la noche, justo antes de dormir, no pueden tomar café porque quedan en vigilia. Eso no me pasa. Yo puedo tomar café en cualquier momento, y adicional tomar café es una actividad muy relajante, sobre todo cuando es charladito, es demasiado bueno. Para mí hacer ejercicio es muy positivo, queda uno exhausto, pero la satisfacción mental y del descanso no se las puedo describir. Y dentro de algunas otras cosas que pude leer es algo que no he hecho, francamente, pero aislar los celulares al dormir, quitarlas de cerca las ondas, el wifi, apagar, bueno. Ese es un punto muy bueno que conecta con el mío. Digamos que tenía aquí una frase que me gusta de Erin McManus, y dice, si no tomas tiempo lejos del mundo que te rodea, el mundo que te rodea te va a derribar, ¿no? Entonces, hoy en día que estamos súper conectados a través de todo tipo de plataformas, de redes sociales, etcétera,
pues pienso que ese es un tip súper importante para poder descansar. Claro, obviamente podemos estar activos en redes sociales y lo que sea, pero hay que poderle poner un tiempo y todo tiene tiempo y espacio, ¿no? Entonces, a la hora de descansar, si hemos trabajado 10 horas y tuvimos 2 horas de viaje a la casa, llegamos a la casa, sí, de pronto comer, cenar, y no vamos a tomar el celular 2 horas porque ahí nos estamos robando el tiempo del descanso, ¿no? Entonces es desconectarse de las distracciones. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que es importante saber qué es lo que me distrae, porque no todo el mundo se distrae con el celular. eh, Tiene que ver con el tema de conocerse a sí mismo, qué es lo que a mí personalmente me distrae, en qué sentido, en que me aleja de lo importante, ¿no? Entonces es también diferenciar qué es lo importante, como decía Marcela, diferenciarlo de qué es lo urgente. Y pienso que también un tip importante que se relaciona con eso es organizar nuestra agenda de manera tal que saquemos tiempo para lo importante, que podemos coincidir todos que lo importante es la familia, por ejemplo, y muchas veces al estar en el ajetreo diario pensamos, ay, tengo que trabajar, estoy en el computador, no me moleste que tengo que terminar este email. Y realmente debemos darle la prioridad a lo que tiene prioridad, no que no hagamos el trabajo, pero pienso que estamos cayendo en un error si decimos o si nuestra familia siente soy una distracción y no, yo soy lo importante para esta persona. Sí, de acuerdo. Tal vez uno de los tips importantes es recordarnos a nosotros mismos que todo tiene su hora. Hay un tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Hay un tiempo de comer, tiempo de dormir, tiempo. Y los tiempos no están allí por capricho. Yo muchas veces lucho con mi propio comportamiento, porque muchas veces o no paro. Aquí, por ejemplo, en casa tengo muchas veces el reclamo de otra vez, pero no descansa, pero no. Entonces es muy complicado porque claramente, como dice Paula, cuando uno tiene muchos roles, hay muchas cosas que uno tiene que estar haciendo y tienen que encontrarle uno tiempo a todo. Pero entonces, digamos que el mensaje es ese, saber recordar que uno tiene, saber asignarle un tiempo a cada cosa, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Y dentro del cajón que mencionaba Mario de la vez pasada, así como se organizan allá en la cabeza de los hombres del cajón de la nada, también debe haber el cajón de es hora del descanso, ¿no? Para todos, ¿no? Eso en general. Y por otro lado, en términos de cómo deberíamos descansar desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestra mente, de nuestras emociones, pues digamos que lo importante será siempre buscar ir al taller del maestro, como decíamos hace un rato, ¿no? Buscar el descanso del alma, buscar el descanso del temor, buscar el descanso del ajetreo, de las angustias, de los pensamientos que nos resultan de pronto no tan buenos, no tan saludables. Y a mí me funciona mucho, por ejemplo, el hecho de muchas veces hay algunos autores que para uno son interesantes porque son inspiradores, porque tratan temas que le ayudan a uno a reenfocarse, ¿cierto? A reenfocar la vida. Entonces hay un autor que me gusta mucho que es Mark Lucado y entonces hay muchos temas de los que él trata en sus libros que para mí son, digamos que constructivos, ¿sí? Porque me ayudan a descansar en mi mente y también me ayudan como a reenfocar y a recordar verdades fundamentales que lo ayudan a uno a descansar y a dejar, como decía Paula hace un rato, de alejar las angustias y los afanes del mundo que lo rodea para centrarse en lo que es verdaderamente importante, ¿no? Muy bien, yo finalizaría diciendo, hidrátate mucho. Para nadie es un secreto que el hombre o el ser humano está compuesto en un 70% de agua. Bien, Marcel, ya estás hidratándote, perfecto. Hidratación es un secreto clave para el descanso. Segunda recomendación, pues tiene que ver con conocerte a ti mismo. Trabaja muy fuerte para conocerte a ti mismo, para saber cuándo realmente estás cansado. Pero quiero detenerme en un tuit que puso recientemente Abraham San Pedro, y él dijo: el exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. Muchas veces, y la razón por la que perdemos tanto tiempo en redes sociales o en otros contextos que pensamos que es descanso, pero realmente no lo es sencillamente porque estamos desahogándonos de cualquier cosa que ha sido difícil para nosotros, pero al final
lo único que hace el exceso de entretenimiento es robarnos el propósito. ¿Para qué estamos tú y yo acá? Y eso es importante, muy importante tenerlo en claro. Y finalmente, y aquí voy a ser súper directo, solamente hay una forma de descansar y Jesús nos invitó a que descansemos en Él. Bueno, amigos, muchas gracias a nuestros oyentes. Recuerden que si aún no nos siguen, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @sanartepodcastcolombia. Y bueno, para el de Corazón Feliz, la vida es un banquete continuo. Feliz semana. Chao. Chao. Feliz Chao. semana. Un gusto saludarlos. Chao.